Hola a todos, bienvenida nuevamente a Una Joven Integral. Este año estamos tomando el estudio de Mi Vida Práctica con Jesús, en el cual estamos analizando, estudiando un poco la vida del Señor Jesucristo a través de los evangelios. Con esto también podemos aprender mucho más sobre su carácter, sobre lo que Él busca con cada uno de nosotros y acercarnos cada día más a Él. El día de hoy nos está acompañando la hermana Yasmin Rodríguez con el tema de Jesús ora por nosotros, el poder de la oración. Adelante. Bueno, buenas noches. Gracias ante todo al Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra. Como decía Maye, pues hoy vamos a ver un evento del Señor Jesús orando por sus discípulos y también por nosotros. Ante todo, pongamos este momento en manos del Señor para que sea Él dirigiéndonos. Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que tenemos de llegar ante el trono de la gracia. Agradecido por la persona de nuestro Señor Jesucristo, el don inefable. Gracias porque podemos llegar a ti en cualquier momento, Señor. Agradecidos también por las personas, Señor, que se han conectado y también las que están por conectarse, Señor, para que escuchen tu palabra, Señor, para que tu nombre sea reverenciado, oh Dios. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto y también corazones dispuestos. Gracias por esa promesa tan maravillosa que hay en tu palabra, como es: clame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias porque podemos fiarnos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Descansamos en ti, Señor, sabiendo que tu oído está atento a nuestro clamor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, entonces, el pasaje que hoy vamos a ver es de la enseñanza, es Juan 17, que es conocida bastante por la oración sacerdotal. Entonces, el versículo 1 comienza: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como vemos, estos primeros 5 versículos es una oración del Señor Jesucristo, es una con el Padre, entre ellos dos. A partir del versículo 6, la primera parte del 1 al 5 es una oración personal. A partir del versículo 6 hasta el 19 aproximadamente, sí, el del 19, es una oración de los discípulos. El Señor intercede por los discípulos. Entonces, es importante mirar por ejemplo, en este versículo que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Aquí está hablando del evangelio, el evangelio que nosotros hemos recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Sabemos que, primero que todo, que Dios es soberano. ¿Por qué hago esa declaración? Porque la salvación es una paradoja. O sea, Dios es soberano, pero también está la responsabilidad del hombre. El hombre escucha el evangelio, lo acepta, como dice aquí, lo recibe y cree, como dice en el versículo 8, y han creído que tú me enviaste. Ahí
está la soberanía de Dios, que somos escogidos, pero también la responsabilidad del hombre en que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, es la misma paradoja. Si vamos al contexto de lo que es paradoja, es algo que parece que no fuera así, pero es una verdad. Con la oración sucede lo mismo, porque podríamos preguntarnos, entonces, si Dios es soberano, ¿para qué oramos? Pero ahí está la responsabilidad del hombre y eso lo vamos a ir viendo pues más adelante, exactamente qué nos impulsa a orar. Entonces, de aquí el hombre cree, del 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo en esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El versículo 20, como vamos a ver más adelante, pero ya que lo vamos a leer, es esa oración, y ahí vemos una de las partes de la oración que hizo el Señor Jesucristo, por decirlo así, el poder de la oración nos cubre a nosotros. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu verdad, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Entonces, eh, básicamente, Mayer, puedes adelantar la primera diapositiva. Y pues vemos en todo lo que acabamos de leer que el centro es la oración sacerdotal. Y hay un pensamiento de un hombre piadoso de Spurgeon que dice: la oración es una rueda indispensable en la maquinaria de la providencia divina. Esa es una palabra, quiero que tengan en cuenta más adelante esa palabra providencia, providencia divina. Bueno, entonces sabemos que el mayor ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje corto, pero nos da muchos ítems para una guía para cómo debemos orar. Ya puede pasar a la segunda diapositiva. Hay un pasaje en Marcos, que es el que vamos a ver. Jesús ora en Getsemaní. Es el mismo pasaje, pero está en las tres versiones, los dos evangelios, más Marcos, Mateo y Lucas. Entonces, en Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Aquí el Señor se dirige al Padre con la expresión Abba Padre.
Esa es una palabra aramea que empleaba el Señor para dirigirse al Padre. Y pues más adelante los discípulos lo usaron, el apóstol Pablo lo usó en Romanos y también en Gálatas fue usado. Esa palabra tiene que ver con la comunión y de hecho es una de las razones por que les decía ahorita por qué debemos orar, porque el Señor siempre ha querido tener comunión con nosotros, que somos sus hijos, lo que hemos recibido a su Hijo. Entonces, miramos que es la manera, aquí hay una reverencia, Abba Padre. De pronto no es el caso de nosotros, pero es tristemente a veces hay expresiones como papito Dios y eso es una falta de reverencia. El Señor, Dios, el Padre, ahí tenemos el ejemplo, Padre, y era el Señor Jesucristo. Entonces, no debemos confundir y pues debemos ser muy reverentes al dirigirnos a nuestro Dios. El mismo pasaje de Marcos, que está en Mateo, me llama la atención que dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Qué vemos ahí? Vemos la posición de su cuerpo, la manera como llegó. Y eso es interesante. O sea, no digo que uno debe orar acostada, porque de pronto, qué sé yo, alguna circunstancia de enfermedad, o de pronto algún día que de pronto esté muy cansado, pero debemos ser muy reverentes. Ojalá lo pudiéramos hacer arrodillado. Lo hizo el Señor Jesús. Entonces, ahora nosotros que estamos en la condición que estamos de pecador y pues nuestra falencia. Entonces, interesante. Esa, ver esa posición. Algo que nombrar también en Marcos 14:36 es que dice, todas las cosas son posibles para ti, ahí en Marcos, y decir, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, eso ahí es confianza, es fe. Nosotros debemos tener la convicción de que vamos a orar a un Dios que todo lo puede. Eso es lo que también añadir en Marcos. Y como decía en Mateo, la posición que debemos orar. En Lucas, que vemos, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí me gusta la manera como es claro. Mire que el Señor Jesucristo, él oraba y sin embargo le decía al final al Señor, se haga tu voluntad. Así debe terminar nuestra oración. Entonces, quería mirar esos aspectos de la oración. Puede pasar a la otra. Bueno, como estábamos leyendo, ya volviendo a nuestro pasaje base de la enseñanza, ahorita veíamos en Juan 17 los primeros versículos que sí, nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, pues el propósito es de nosotros de la vida eterna, ¿cierto? Pero algo interesante que, que dice en los primeros versículos, que en los primeros versículos dice, y es el versículo 3, 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, no tenemos que tener la vida eterna como algo futuro, nada más. Nosotros desde ya debemos conocer al Señor, a nuestro Dios, al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Entonces, no debemos ver eso como algo futuro. Sí, tenemos una mansión celestial y todo eso, pero nuestra vida eterna aquí, el reino de Dios. Entonces, el Señor en su oración ora principalmente por tres motivos. Uno, que es el que vamos a desglosar, que es la seguridad o protección por los discípulos y también por nosotros, como le decimos, es una oración que nos cubre también a nosotros, sobre todo en el versículo 20. Miren que lo leímos ahorita y lo podemos volver a leer. Pero los tres motivos de oración fueron la seguridad, que es la protección, la santificación por nuestra seguridad, protección, por nuestra santificación y la unidad entre los creyentes. Entonces,
En el tema de la seguridad, que oraba por los discípulos, pero también el versículo 20, como leíamos ahorita, esa oración se extiende hasta nosotros, los que han de creer por ellos. O sea, por nuestra seguridad, por nuestra protección. Ahora, ¿cuáles son los versículos que él habla de exactamente de la protección? El versículo 11, que lo leímos ahorita, y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él no le pidió que los guardara de dificultades o aflicciones, porque sabemos que las vamos a tener, pero sí le dijo, guárdalos en tu nombre. Cuando él le dice, guárdalos en tu nombre, es que a pesar de las aflicciones y de los problemas que puedan presentarse, no se olviden de él, no se alejen. Por eso es interesante saber quién es nuestro Dios. O sea, a veces las circunstancias de pronto nos preguntamos dónde está Dios, pero el Señor es fiel. Hay cosas que de pronto no entendemos. Entonces, por eso le dice, guárdalos en tu nombre. Es interesante que el Señor le pide eso por sus discípulos, por nosotros. Y el versículo 15 que dicen, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo. Perdón, el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, pues sabemos que nosotros tenemos una lucha y tenemos una lucha cósmica, por decirlo así, como, porque eso dice Efesios 6:12, ¿verdad? Como también en la oración modelo del Padre Nuestro dice, guárdalos del mal, guárdalos del maligno, dice Mateo 6:13 en la oración el Padre Nuestro. Entonces, sabemos que Efesios 6:12 dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales. Hermanas, debemos siempre tener eso, de que no va a ser fácil orar. Cuando estemos orando vamos a tener mucha lucha, pero es una batalla que vale la pena pelear, porque sabemos que ya por el Señor Jesucristo tenemos la victoria, pero lo que yo les decía, les comentaba sobre la paradoja, tenemos la victoria, pero la responsabilidad de nosotros es hacernos de esa verdad y utilizar las herramientas que nos ha dejado el Señor, como es poder orar con Él, con su palabra, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, es responsabilidad nuestra cobijarnos, pero orar, no, porque el Señor oró, sí oró por mí. Y eso quiero que vean la diferencia, lo que es la soberanía de Dios, de la protección de Dios, pero la responsabilidad que tenemos nosotros de orar. Entonces, básicamente, sabemos que aparte de la lucha cósmica que tenemos en las potestades, también tenemos mucha lucha. Por ejemplo, mi orgullo. El orgullo es un obstáculo para la oración, la autosuficiencia, porque cuando yo me dirijo en oración a Dios, le estoy diciendo de que yo no puedo, que me ayude. Y desafortunadamente muchas veces llegamos ante la oración cuando ya no hay otro, o sea, ya nosotros fuimos, hicimos las cosas a nuestra manera y cuando ya estamos, como dicen por el aquí, con las cosas ya desesperados que llegamos. Entonces nosotros debemos colocar todo delante de, de los pies del Señor. Así sean cosas que uno a veces ve como que sencillas, pero yo que voy a orar, hermanas, todos creo que tenemos un testimonio con cosas muy sencillas que el Señor responde. Entonces tenemos que ejercitarnos en esa, de que ojalá la oración se vuelva como la respiración nuestra, algo que nosotros podamos hacer. Entonces, siguiendo con los motivos de oración, que decía que el primero la seguridad, ya para la otra diapositiva, Maye, que viene siendo la santificación, que está en el verso 17, que lo hemos leído varias veces, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí también está. Entonces, hermanas, sin
la palabra de Dios no hay santificación. Eso es una verdad, lo dice la palabra de Dios. Por eso, ¿por qué? Porque ahí en la misma palabra de Dios es donde dice por qué fuimos escogidos. ¿Qué dice Efesios 1:4? Que nosotros fuimos escogidos para ser santos, sin mancha. Entonces, lo dice la misma palabra. Ahora, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos con una cantidad de cosas en la cabeza, tradiciones, mentiras de que el mundo ha colocado, son muchas cosas. Por eso, o sea, parece un poco raro, pero es así. Dice, nosotros somos lo que pensamos, y eso lo dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, eso es lo que nosotros somos. Por eso nosotros debemos, ¿qué dice Primera de Pedro 2:2? Dice que nosotros debemos desear como niños la leche no adulterada. Y estamos hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Debemos desearlo, que no sea una imposición, que no lo veamos como una carga, que sea un deseo. ¿Para qué? Para ese proceso de santificación. Ahora, ¿por qué? Porque así, de esa manera, vamos a renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12. No nos 12:2, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. Hay muchas cosas que vienen de niños, muchos miedos, muchas mentiras, y ahora con el tema de las redes sociales, hay que hacer un balance. ¿Cuánto demoramos en las redes sociales y qué tiempo leemos la palabra de Dios? Porque imagínense, si estamos leyendo la palabra de Dios 15 minutos y estamos en las redes sociales 4 horas, ¿qué pensamiento o qué es lo que va a influir más en mi vida? Donde yo me estoy alimentando más. Entonces, no seamos influenciados por filosofías humanas ni técnicas motivacionales. Ahora, todo es la emoción. Sabemos que la palabra de Dios, nosotros no, la base no son nuestros sentimientos, sino la verdad de la palabra de Dios. Entonces, mis amadas, eso es la enseñanza que podemos ver a través de este pasaje. Seamos santificados a través del poder de la palabra de Dios para que obre en nuestras vidas. Hay un pasaje que no coloqué ahí, pero se me viene a la mente y es Hebreos 4:12. La palabra de Dios es palabra viva. Esta es una palabra que no es como otro libro, que usted lee otro libro y ya lo leyó y si lo vuelve a leer no encuentra, o sea, llega un momento donde usted no va a encontrar más enseñanza, pero la palabra de Dios es algo que brota, que es viva y sobre todo, cuando usted lo lea, usted tiene que tener un corazón dispuesto para que le hable de acuerdo a su necesidad. Usted no lo puede ver como un libro histórico. Hay una narrativa y una parte que es histórica, pero usted tiene que confrontarse para ver cómo la va a guiar. Acuérdense que yo siempre le digo a los niños cuando estoy en escuela dominical que yo les digo, cuando uno compra un artefacto en su casa, ¿qué traen? Y dice, ay, el manual el manual de uso, ¿cierto? Entonces, así, la palabra de Dios es nuestro manual. Entonces, por eso debemos de crear hábitos. O sea, a usted no le van a dar ganas así porque sí de leer la palabra de Dios. Tenemos muchas luchas, así como tenemos luchas con la oración, tenemos luchas para leer la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Usted puede leer un capítulo, pero coge un versículo y que el Señor me está hablando. Y usted, a medida que usted empieza esa relación con el Señor, usted va en el día, va a vivir cosas que dice, ay, eso tiene que ver con lo que yo hice el devocional. Y es una comunión, una relación que usted va a tener con el Señor y le va a dar la victoria, sea cualquiera. Si es una aflicción, le va a dar una tranquilidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos las promete, ¿cierto? En su palabra. Entonces hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, porque usted necesita pronunciarla cuando frente a la tentación, frente a muchas situaciones. Por ejemplo, a mí me llama la atención este versículo y ojalá
que pueda ser de mucha ayuda para ustedes, que el mismo número del capítulo es el versículo. Si se dan cuenta, capítulo 17, versículo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ojalá nunca se les olvide ese Juan 17, 17. Ese es un versículo y que es algo que después nosotros somos llamados a ser santos y tiene que ver con la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Entonces, fíjense que es muy interesante tener ese versículo, sea para que me estimule o para que me, como dice uno, me pellizque para estudiar la palabra, ¿cierto? Entonces, ese es Juan 17, capítulo 17, versículo 17, y me acordé cuando estaba preparando esto del versículo de Mateo 4:4, que tiene que ver también con la palabra y que el Señor lo citó, que dice que no solamente de pan vive el hombre, sino, ahí vamos a buscarlo porque me gusta leerlo, así como leímos, y me llamó la atención también que tiene que ver con la palabra de Dios y que tiene el mismo capítulo, es el mismo número de versículo, que dice Mateo 4:4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, que nosotros podamos desear, como leíamos ahorita, como niños, esa leche no adulterada. Entonces, les animo a la oración de leer la palabra y aplicar. Nosotros debemos tener metas diarias, porque no solamente es leer la palabra, la aplico a mi vida, pero también cómo soy con el prójimo. Recuerden que los mandamientos es, nosotros debemos amar a Dios, debemos ser santos, pero también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el segundo mandamiento. Entonces, ¿cómo puedo yo ir con mi vecino, con la persona de pronto que pueda servir? Nosotros tenemos muchos mandamientos que nos instan a servir. Ahora, si usted tiene el corazón dispuesto, el Señor le va a dar la oportunidad. Usted no tiene que buscarla por decir algo. A veces, pues, sí podemos de pronto mirar qué situación podemos ayudar. Entonces, tenemos que aplicar lo aprendido. Mis hermanas, ¿y cuál es la mayor necesidad que tiene el prójimo? La salvación. Entonces, la santificación va con esa misión que tenemos, eso que nos dejó el Señor de la gran comisión. Debemos compartir el evangelio. Las invito que ojalá eso se vuelva un hábito, así como debemos crear hábitos. De pronto, como le decía, ahorita comentaba con una hermana, a veces uno aprovecha en las partes de Colombia donde las temperaturas son altas, uno de pronto dice, ay, en este calor, imagínense cómo será el infierno, como para romper el hielo. De pronto usted no es así de espontáneo de decir eso, pero cargue con un folleto. Y son tantas cosas, mire, la gente necesita una palabra de aliento. La gente se muere de tristeza, pero más que todo es que ellos deben de saber que hay un Dios que le ama, pero que tienen que reconocer la necesidad de un Salvador. Entonces, mis hermanas, las animo para que el Señor le va a dar la sabiduría. Cada situación es diferente. A veces el solo hecho de escuchar a alguien, la persona agradece y uno le puede compartir un pasaje bíblico. El Señor lo va a guiar. Entonces, como les decía, las animo a que lean la palabra, a que oren. Esa oración del Señor Jesucristo, porque si bien es cierto lo que le decía al comienzo de la paradoja de la responsabilidad que nosotros debemos orar, la oración como tal no tiene poder. El Todopoderoso es a quien nosotros oramos. O sea, nosotros vemos hasta dónde lo que nosotros intercedemos, el Señor puede actuar, o el Señor actúa. Hasta dónde llega esa oración. Pero en sí la oración no tiene poder. El poder lo tiene el que responde esa oración. Ahora, nosotros, ¿por qué debemos orar? Que es nuestro tema principal. Aquí, que estamos enfocados en la oración.
porque les decía que porque el Señor cuando decía Abba Padre, Él quiere tener comunión con nosotros, porque nosotros necesitamos, cuando vamos a orar, alinear la voluntad de Dios a la nuestra, porque sabemos que el Señor ha prometido que va a responder nuestras oraciones, responder sí, pero a la voluntad. Recuerden que el Señor es el que quiere el mejor beneficio para nosotros. Nosotros no sabemos qué va a pasar ni después, ni de aquí a un segundo, mientras que el Señor sabe lo mejor. Entonces, Él va a responder. Que de pronto no le va a responder de acuerdo a lo que usted desea es muy diferente. Sin embargo, cuando usted crea un hábito, ya usted empieza a conocer más al Señor de lectura, de comunión, ya conoce más y ya la voluntad de Dios usted va a alinear su voluntad a la de él y se va a dar cuenta, pues, la respuesta. Bueno, decíamos que el primer motivo de oración que veamos en los versos anteriores era de protección o seguridad. En este segundo motivo de oración es santificación. Y un tercer motivo, que es la otra diapositiva, es la unidad. Bueno, en la unidad, como vemos, es el Señor Jesús en el versículo 21, Juan 21, vamos a leerlo para Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. El motivo de lo que es la unidad aquí es que el Señor deseaba de que tu pueblo o desea, en el caso de nosotros, y en ese momento los discípulos, el tema de la unidad. Así como ellos eran uno, la Trinidad son uno, así ellos quieren que nosotros sea, Dios quiere que nosotros seamos uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en Efesios 4, 1, 3 vemos, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es un versículo que respalda lo que el Señor quiere. Quiere que su pueblo, sabemos que tenemos diferentes caracteres, personalidades, pero nosotros debemos someternos al Señor. Somos diferentes, como dice ahí, pero estamos unidos en Cristo. Y sabemos que esa fue una oración del Señor y nosotros debemos orar también por la unidad en nuestras asambleas, porque eso es el deseo del Señor. Entonces, ¿qué les animo? Les animo a que todos los afanes, todas las preocupaciones las conviertan en oración, porque es el deseo del Señor que usted clame, como debemos echar toda la ansiedad sobre el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Orando. ¿Cómo sabemos lo que el Señor desea la voluntad? Leyendo su palabra. Entonces, si se dan cuenta, a veces nos preguntamos, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Lea la palabra. Al principio de pronto usted lo va a ver como una historia. Eso es un ejercicio que usted va desarrollando y pues va creciendo. Pero como les decía anteriormente, usted debe de ver a la luz de la palabra su vida, cómo, cómo va a desenvolverse. Esto es un ejercicio diario. En la oración modelo, cuando ahorita les nombraba de líbranos del maligno, también habla
de danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahí dice el pan de cada día, hoy. ¿Cuándo debemos? Y yo al principio les hablaba algo de la primera imagen, habla de la provisión divina. La provisión divina del Señor es diaria. Nosotros no vamos a pedir, y miren que el alimento, la oración modelo habla de una provisión diaria, es decir, que la oración de nosotros debe ser continua, permanente. Nosotros no podemos orar hoy 2 horas y mañana no orar, o orar media hora y mañana no orar. Eso es algo permanente. O nada más orar cuando los alimentos, no, en la mañana tenemos que equiparnos. Lo que le decía ahorita, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con las potestades. Ya el Señor nos dio la victoria en la cruz y cuando resucitó, pero tenemos que hacernos usando las herramientas, la palabra. Tenemos que memorizar la palabra porque así como el Señor la citó, escrito está, nosotros también tenemos que citarla para tener esa victoria que ya Él nos ha dado. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería compartir en esta noche. Pues no sé si hay alguna duda, mis hermanas, o hay algo que de pronto no quedó claro. Bueno, hermana, no, yo creo que pues quedó bastante claro, me parece muy interesante el tema, todos los puntos que se abordaron. Creo que nosotros de pronto no, o sea, siempre estamos con la oración y siempre hemos escuchado mucho esa frase del poder de la oración, pero nunca habíamos como podido explorar bien lo que eso implica. Cuando uno tiene mucho esta parte de los dichos, de las cosas así, a veces nosotros no nos ponemos a poder realmente conocer qué significa esa oración, qué implica, cómo tiene un beneficio para nosotros, o sea, todo ese proceso y que el Señor obviamente lo deja claro en su palabra, pero siento que a veces nosotros no, justamente, no tenemos esos hábitos y eso. Y esta parte creo que nos ayuda, pues, de lo que hemos visto nos ayuda muchísimo porque nos insta a ir más allá, a no solamente quedarnos con bueno, listo, vamos a orar, y listo, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se da? Etcétera, todo eso. Listo, la palabra del Señor, en los domingos nada más, si nos vamos a ir más allá, qué es lo que está pasando, etcétera. Entonces, muy, muy bien, me gustó mucho esa parte realmente. Entonces, no sé si alguna de las chicas quiere comentar algo, pero a mí realmente me gustó mucho, ha sido bastante práctico en ese sentido. Bueno, me dirán de verdad que las animo a hacer una lista de los versículos. Yo estoy haciendo un ejercicio de los versículos porque nosotros de pronto hemos hecho el ejercicio de aprendernos varios versículos, pero se nos olvidan las citas. Y ese ejercicio a mí me ha ayudado mucho, del capítulo con el versículo. Claro que tienen que saber qué incluye, qué enseñanza incluye. Entonces, por eso les digo si hay alguna pregunta o algo que les pueda aportar, o si todo quedó claro, o todo quedó muy claro. Bueno, Maya dice que todo quedó claro, o nada quedó claro. Yo sí creo que todo quedó claro en el momentico. Y si no, preguntamos por internet. Bueno, listo. Bueno, Okay. Yasmin, muchas gracias por acompañarnos. También esperamos que realmente sea de beneficio y de edificación para las chicas, tanto las que están aquí como los que van a ver la grabación más adelante. Que realmente sea el Señor hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras necesidades, sabe qué hay en nuestros corazones, sabe con qué luchas estamos tratando y también cómo vencerle, cómo guiarnos en ese proceso, qué hábitos tenemos que tomar y realmente eso, el Señor tiene el control de absolutamente todo. Entonces, muchísimas gracias. Amén. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Amén.